Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, IMCE, e instituyó en 1975 las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos, lo que provocó animadversión de los grupos Intentó desarrollar una política progresista, planteó las bases de una apertura democrática y alentó la crítica informativa y de prensa. A continuación, en History Channel, Luis Echeverría Álvarez. Inició sus estudios en su ciudad natal, donde también continuó la secundaria y la preparatoria. Ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose como abogado en agosto de 1945. Como estudiante, Echeverría fundó el Grupo Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, IMCE, e instituyó en 1975 las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos, lo que provocó Compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno, el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.50 por dólar, al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar. Ofreció a nuestro país como hogar permanente a un gran número de exiliados provenientes de España y América del Sur, pero tuvo mano dura con los movimientos de izquierda nacional. Realizó la llamada Guerra Sucia, durante la cual una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas. En su gobierno murieron los guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. En 1958 es nombrado subsecretario de Gobernación y en 1964 secretario de Gobernación por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Bajo su organización se preparó la iniciativa de reforma constitucional que reconoce la ciudadanía a todos los jóvenes a partir de los 18 años. El 8 de noviembre de 1969 fue nombrado candidato a la presidencia por el partido del PRI, ganando las elecciones el 5 de julio de 1970. Tomó el cargo el 8 de noviembre de 1969 fue nombrado candidato a la presidencia por el partido del PRI, ganando las elecciones el 5 de julio de 1970. Tomó el cargo el 1 de diciembre de 1970. Como estudiante, Echeverría fundó el Grupo Mundo Libre Juvenil de México, la Revista México y la Universidad. En 1946 ingresó al Partido Revolucionario Institucional, PRI, en donde trabajó como secretario del presidente del partido, el general Rodolfo Sánchez Taboada. Fue secretario de prensa y oficial mayor del Partido Revolucionario Institucional, director de administración de la Secretaría de Marina y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. En 1958 es nombrado Ya casi para finalizar su sexenio, en el país se desató una ola de secuestros y asaltos a bancos por grupos guerrilleros de izquierda. Finalmente termina su mandato dejándole el puesto a José López Portillo, quien se había desempeñado como En 2002 fue citado a declarar ante la justicia mexicana por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968 y la matanza de 1971. 4 años después, el 30 de junio, un juez federal ordenó su arresto por la matanza de 1968. Sin embargo, es absuelto el 8 de julio de 2006. El magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Segundo Tribunal Unitario de Primer Circuito de Procesos Penales Federales, le decretó Finalmente termina su mandato dejándole el puesto a José López Portillo,
quien se había desempeñado como secretario de Hacienda en la segunda mitad de su sexenio. Como expresidente, fue miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO, 1977, y embajador mexicano itinerante durante 1977 y 1978. En 2012 fue citado a declarar ante la justicia mexicana por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968 y la matanza de 1971. 4 años después, el 30 de junio, un juez federal ordenó su arresto por la matanza de 1968. Sin embargo, es absuelto el 8 de julio de 2006. El magistrado Ricardo Paredes Calderón del Segundo Tribunal Unitario de Primer Circuito de Procesos Penales Federales le decretó auto de formal presión 16 millones de tierras a los campesinos, lo que provocó animadversión de los grupos conservadores mexicanos y extranjeros. Su gobierno, por otro lado, enfrentó severas críticas y rechazos por parte de los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM, esto como consecuencia del conflicto estudiantil de 1968. Tomó medidas populistas y durante su mandato creció el presupuesto para la UNAM en un 1.888%. Tomó medidas populistas y durante su mandato creció el presupuesto para la UNAM en un 1.688%. El sector burócrata aumentó de 600,000 en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando en gran cantidad a egresados universitarios de los años 60. En el gabinete echeverrista había un 78% de egresados de la UNAM. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país y provocada por la escasez de petróleo. Disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papel moneda sin valor, y la deuda externa aumentó de 6 millones de dólares que había heredado Díaz Ordaz a más de 20 millones. En 2006, el 4 de abril, Echeverría se vio envuelto además en un embargo de 14 terrenos en Cozumel por deudas fiscales acumuladas en 30 años. Estas deudas acumulaban casi 2 millones de pesos. En cuanto a su salud, se ha visto seriamente afectada en febrero de 2006, cuando a sus 84 años de edad estuvo hospitalizado por un problema de irrigación sanguínea en el cerebro. Ricardo Paredes Calderón, del Segundo Tribunal Unitario de Primer Circuito de Procesos Penales Federales, le decretó auto de formal prisión por el delito de genocidio por las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971. Pero el 20 de marzo siguiente, un tribunal federal le concedió la suspensión definitiva del auto. Durante el 2006, el 4 de abril, Echeverría se vio envuelto además en un